forma abreviada. Jorge, estamos tratando de hacer más que discurso, interdisciplina y trabajo interdisciplinario, así que te bienvenimos. No te asustes de estar entre abogadas y abogados, al contrario, te escuchamos con muchísimo cariño y te hacemos la foto. Un abrazo muy fuerte. Adelante. Muchas maestro. Gracias. Muy amable, muchísimas gracias. He preparado una breve presentación, espero que pueda ser de utilidad para apoyar algunos de mis comentarios. Y si esto ya está a la vista, entonces, pues sin más me arranco. Había puesto esa lámina de que soy del campo de los negocios para que mis ideas pudieran ser encuadradas dentro del contexto en el que vivo realmente. Pero me voy a lanzar a decir que en el método del caso sí hay algunas paternidades compartidas. Es decir, si hablo con los médicos, dicen, no, con nosotros cada uno de nuestros pacientes es un caso. Uy, los abogados ya veo, uy, es el caso de los algodoneros contra no sé quién. Sí, ciertamente. Y en la administración, la Universidad de Harvard, hace 107 años, convocó a empresarios para hablar con empresarios y planteaban su caso. Entonces la paternidad, creo, está compartida y en ese sentido tiene también muchísimo de interdisciplinario y creo que podríamos conversarlo. Pero por supuesto, yo creo que hay algunas cuantas afinidades y estas tienen que ver con la observación de la realidad. Observen cómo Luis nos plantea a partir de lo que está sucediendo un fenómeno que vale la pena estudiar, que vale la pena compartir con nuestros estudiantes. Así entonces yo creo que no nos peleemos por la paternidad, encontremos cómo puede lograrse afinidades. Ahora bien, yo he tenido que justificar qué ha pasado con el tecnológico en esta transición, porque seguramente que ustedes recordarán al tecnológico como alguien muy bueno en conferencias magistrales, lecturas, hacer que los estudiantes batallen, trabajen fuertemente. Pero luego también a nuestros ingenieros que son buenísimos en la repetición de algoritmos y dices, bueno, está bien, esas cosas desarrollan las competencias. Sin embargo, hace algunos años decidimos movernos al tema de la casuística, de proponer soluciones. Y cuando Graciela se refería al centro, sí, es verdad, nosotros tenemos un acopio de un repositorio de unos 1,500 casos, principalmente de negocios, pero no solo, también de ingeniería, habría de decir que de arquitectura, habría de decir que de derecho también, pero lo que buscan es desarrollar esa competencia para proponer soluciones, obviamente utilizando todo lo que ya se ha desarrollado en cada uno de nuestros estudiantes. Pero si ustedes revisan el modelo Tech 21 van a decir, oye, ¿esta gente se movió al Challenge Based Learning? Sí, porque lo que estamos buscando es involucrarnos más con la realidad, es decir, buscar el problema y resolverlo. Y por supuesto, si habláramos de los directores generales, en realidad su preocupación es desarrollar a otros y no tanto hacer que las personas recuerden. Todo esto suma, no quiero decir que uno sustituya al otro, sin embargo hay que ubicar desde mi punto de vista el rol que juega el método del caso dentro del contexto de las posibilidades que tendríamos como profesores para formar a nuestros estudiantes. Ahora bien, un caso de enseñanza, porque habría que decir que hay un caso de éxito, que hay un caso de investigación como metodología activa, sí, por supuesto. Pero un caso que utilizamos para la enseñanza describe una situación por la cual atraviesa o ha atravesado una persona o bien una organización en un momento dado en su historia y que esta involucra un aprendizaje. Si yo fuera muy purista, diría, yo prefiero que hablen de la situación que atraviesa una persona. Por ejemplo, si dijera, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se enfrentaba a la decisión entre intervenir o no hacer tal cosa. No, espéreme. No es el Consejo de Seguridad, es una persona que debe finalmente emitir un voto. Y de por medio está su ética, sus antecedentes y los compromisos políticos, sociales que tiene en su país. Pero a fin de cuentas al que formamos es al decisor. Por tanto, yo casi regularmente invito a que personalicemos o personifiquemos a aquel individuo que está, si bien dentro de un país o dentro del Consejo de, de derechos humanos dentro de algún país, bueno, ese es el individuo que finalmente toma las decisiones. Por eso es que hago la insistencia aquí de que involucra a una persona o alguna organización. Yo prefiero trabajar con la persona porque a fin de cuentas es al que estamos, como lo digo, formando en sus competencias. Ahora bien, si tuviera que decir así de manera muy breve, bueno, ¿y cómo escriben ustedes estos 1,500 casos, Jorge? Bueno,
En verdad es que el esquema típico o tradicional arranca con un problema. Es decir, tenemos casos y hay un problema, una situación a resolver, a discutir, a debatir. Y se ofrece un contexto, como muy bien lo hizo Luis, ya sea verbal, porque seguramente hay profesores que hacen extraordinario uso de la memoria y dan todos esos detalles. Pero de no ser así, típicamente lo escribimos y lo ponemos a disposición del estudiante con alguna anticipación al momento en el que va a discutir el caso. Pero observen que también, si fuese de negocio, esto regularmente lo hacemos nosotros de lo general a lo particular. Es decir, hay un problema que hay que resolver, pero hay que hablar de lo general, la industria, el mercado, los productos, y hay que bajar al personaje, a las características individuales de ese individuo que enfrenta esa situación problemática para poder detonar este debate constructivo, que es el que estamos buscando con la metodología del caso. Entonces, típicamente así lo escribimos. Que no siempre es así, seguramente, pero si usted me pidiera, ¿cómo es más rápido hacerlo? Sí, describiendo en 150 a 170 palabras un párrafo de inicio que hable acerca de qué está pasando, a quién, cuándo, debido a qué. Y entonces eso le permite luego, como investigador, documentar el resto del caso. Pero también como estudiante, no sé, como que entra directo al análisis. Tome en cuenta que algunas escuelas en el campo de negocios exclusivamente analizan casos. Es caso concreto en Latinoamérica, yo creo en INCAE, en Austral, en Argentina, Harvard en los Estados Unidos. Ellos utilizan en un par de años 700 a 900 casos y solo hay casos, o sea, no hay contenido teórico, no hay un profesor que esté dictando como ahora frente a el grupo hablando y hablando acerca de los contenidos teóricos. No, esos corren por otro lado, hay que leerlos y acumularlos por su cuenta el propio estudiante, pero lo que queremos es desarrollar esa capacidad para analizar, resolver, proponer alternativas de solución como metodología de aprendizaje. Así que ya se estarán imaginando que primero hay que leer el caso, hay que analizarlo, hay que identificar cuál es el problema o los problemas. Porque, por ejemplo, hablando de las nuevas modalidades de caso, el raw case, por ejemplo, el caso crudo, por definición lo hacemos confuso, lo hacemos con inclusive distractores y el escritor va directo al problema. ¿Por qué? Porque creemos que eso es lo que finalmente enfrenta a un profesional en diferentes campos de su disciplina. Pero obviamente detrás de todo esto hay un marco teórico que el escritor lo tiene presente, sabe qué es lo que hay que conocer y conocer su forma de procesarlo frente a un decisor, frente a un comité de crédito, frente a cualquiera que sea el escenario en donde se utiliza, para estar en condiciones de generar posibles soluciones y de discutirlas. Encontrar, como decía hace un momento, ese debate constructivo que nos lleva a identificar por dónde deberían de tomarse las mejores decisiones o las decisiones con sus diferentes impactos. Por tanto, el caso por definición es real, requiere una decisión, es decir, en el mundo académico, específicamente en el mundo de los casos, si no es como dicen los gringos, decision maker oriented, no hay caso, punto. Si no es real, no hay caso. Puede ser un ejercicio interesante, bonito, pero se requiere de estas, por lo menos, variables que ahora les comparto. Presenta la información suficiente. En esto me quedo ya como una tercera posibilidad, porque para algunos profesores es útil que el caso detone la competencia de investigación y entonces tiene que realizar investigación. Pero en principio, tradicionalmente esto hacíamos con los casos. Eso sí, requiere que sea provocativo, que incite al análisis, que motive al estudiante, pero sobre todo inductivo. ¿A qué me refiero con inductivo? Que vaya de la realidad a la teoría. Es decir, que se descubra de nueva cuenta por qué es que creamos libros, por qué es que creamos paradigmas científicos y técnicos para difundir el conocimiento. Porque resuelven un problema de la realidad, porque resuelven un problema del ser humano. Por eso es que es importante el conocimiento. Bueno, por tanto, describe esta situación interesante para el analista, especialmente para destacar si es importante o urgente. Son dos buenas características. Por definición, el caso tiene múltiples soluciones. Cuando decimos que tiene una única solución, nosotros lo clasificamos como un ejercicio, no como un caso.
y bueno, impulsa a través de la decisión el desarrollo de una competencia. Indispensable desde mi punto de vista, es constructivista, es decir, parte del principio de que utiliza la información que ya está en la mente del analista para poder pasar a construir un nuevo conocimiento. Definitivamente, seguramente, ¿cómo decirlo? Algo en lo que tendríamos la certeza de coincidir es que es un método socrático. Es decir, no es el profesor quien expone, quien presenta, no, es a través de las preguntas del profesor o que las que se realiza el propio estudiante, como hubiésemos llegado a la verdad según Sócrates. Y recuérdense nuestras clases aquellas de filosofía de Fenarete siendo partera, se le atribuye ese oficio de dar a luz, y Sócrates por extensión es quien a través de las preguntas nos ayuda a llegar al conocimiento. Pero obviamente también es un método colaborativista, porque lo que no sabe uno, lo sabe el otro, y lo que no saben todos en conjunto, lo sabe el profesor. Pero es a través de la colaboración de los conceptos que se va construyendo el aprendizaje. Entonces, de la perspectiva de la metodología como aprendizaje, podría decir, si usted conectara dos variables, el tiempo dedicado al análisis de un caso y el aprendizaje, seguramente que el trabajo individual, como puede ver, tiene una pendiente que se aplana. Es decir, si estos fueran horas, minutos o días, pues hay un punto en donde por más que se esfuerce el analista, ya no logra un mayor aprendizaje. Lo que traté de trazar aquí es esta curva que se aplana. Por tanto, se vuelve indispensable generar grupos pequeños, es decir, 6 a 10, no sé, dependiendo de las características de su grupo, entonces integrarlos para que aquel que es latinoamericano, que aquel que es europeo, llega con un paradigma diferente, con valores distintos, entonces puede aportar una visión diferente a las posibles soluciones. Y lo que no había logrado usted razonar, entonces lo puede generar en el grupo pequeño o bien en la sesión plenaria. Así entonces observen, en cada momento hay un delta, hay un incremento en el proceso de aprendizaje. Así, para concluir, lo que podría decir, tiene múltiples dimensiones, hasta la forma en la que se presenta puede ser complejo. Eso es lo que significa esto de los diferentes pentágonos, de que puede ser simple o complejo, y finalmente, decía, puede variar, es decir, se puede hacer desde un PDF hasta lo que tengo a mano derecha, es un raw case, un caso crudo, que prácticamente es un sitio de internet en donde, digamos, sí, prácticamente, porque no es exacto esto, en donde el estudiante navega y conoce de la información. Esto es lo que ha venido con la metodología del caso sucediendo en los más recientes años. Pues les agradezco mucho su atención, perdonen mis prisas, pero también quiero ser muy precavido con concluir a tiempo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Graciela, por la invitación. Al contrario, bueno, poco y excelente es cuádruplemente bueno, querido Jorge. Muy claro, muy visual y muchas cosas con las que uno podría quedarse. Te pido que revises el chat porque ahí estuve poniendo algunas puntualizaciones, acompañándote, escuchándote activamente. Y nos dices clarito lo que es un caso y lo que no es un caso. Lo que no es un caso es lo que tú como persona quieres que el otro resuelva y a dónde llegue, porque así de repente se nos meten las dictaduras en la sangre y entonces decimos, esta es la única versión, esta es la única solución, y eso no es un caso, eso es un ejercicio.